Todavía estamos a la espera de esta determinación. Han circulado muchas listas. Sin embargo, ninguna de estas, le aclaro, es oficial. Los nombres todavía están bajo reserva y se está aguardando que se dé a conocer públicamente el momento en que los medios de comunicación podamos asistir a la posesión del flamante gabinete de Luis Arce. Estamos para analizar este tema con Carlos Cordero. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Bajo la situación política y económica en la que nos encontramos y la que estamos viviendo ahora, ¿cuál debería ser el perfil del gabinete ministerial del presidente Luis Arce? Pues muy buenos días. El perfil del gabinete tiene que buscar un equilibrio entre varios factores. Tiene que tener un personal técnico, es decir, profesionales que conozcan algunas áreas de manera privilegiada, como es la economía del país. Luego también tiene que tener personas, colaboradores, que estén muy cerca de los movimientos sociales, de distintos grupos de la sociedad que le son fundamentalmente afines. Un presidente gobierna con personas que conoce, que tiene confianza, pues que le pueden dar un buen respaldo. También tiene que haber un elemento de juventud, de género, es decir, tiene que existir un equilibrio entre todos estos factores. El estilo de gobernar lo implantará el presidente a partir de los nombres. El mensaje en la toma de posición dio una idea de lo que podría ser el gobierno del presidente Arce, que ponga énfasis en la economía y que también reivindica el aprender del pasado, profundizar lo bueno que se hubiera hecho en los últimos años y enmendar algunas debilidades o errores que se hubieran tenido, pero de cara a el futuro, para servir mejor a la sociedad boliviana. Carlos, un gabinete técnico, político, ¿qué es lo que requiere el país para enfrentar la crisis económica y de salud que estamos viviendo? Pues como le decía, tiene que tener fundamentalmente un equilibrio entre estos dos elementos, entre lo político y lo técnico. Lo técnico es importante, es la formación, la experiencia, el conocimiento del área. Del tema de salud es importantísimo tener a un profesional del área que tenga un buen conocimiento en salubridad, en una capacidad de organización para terminar de salir o enfrentar adecuadamente esta situación de pandemia o pospandemia que estamos viviendo y ante la eventualidad de un rebrote, pero también en el orden económico, sin descuidar lo político. Lo político es el modo de relacionamiento con la sociedad, con distintos grupos sociales, con las organizaciones políticas de oposición. También tiene que haber un perfil técnico-político en el ámbito de las relaciones exteriores. De todas maneras, se está produciendo en el país un hecho muy interesante, que es la renovación. Luis Arce y David Choquehuanca están renovando la política de lo que teníamos acostumbrados. 3 periodos de gobierno de Evo Morales, Álvaro García Linera, los mismos rostros, y hoy estamos viendo esa renovación también en el discurso, y seguramente se verá también en el gabinete, y ojalá que se traslade en un estilo de gobernar, en un modo de relacionarse entre el poder y la sociedad. Ahora, algo importante que sin duda alguna va a generar mucho que decir, porque el presidente Luis Arce decía que el gabinete tenía que ser como la selección boliviana, con los mejores hombres y mujeres. Pero ahora,
¿Cuáles son los principales retos que van a enfrentar estas nuevas autoridades? La figura de gobernar con los mejores hombres y con las mejores mujeres del país tiene que combinar experiencia, conocimiento, capacidades, relacionamiento con la sociedad. Los desafíos que tiene es una múltiple crisis en el país, en el orden económico, en el social y en el político. En el político estamos viendo una especie de peligroso rebrote del enfrentamiento Oriente-Occidente. En el discurso del señor vicepresidente se ha notado un énfasis en la cultura y en la zona andino-céntrica, y Bolivia es mucho más que los Andes, es mucho más que Tiahuanaco, es mucho más que la cultura aymara. También están otras 35 nacionalidades, está el Oriente, la Amazonía, los valles. En el tema económico, pues estamos condicionados por la crisis producida por la pandemia, por la disminución de los ingresos producto de las exportaciones, el enfriamiento de la economía producto precisamente de la pandemia. El gran reto es reactivar la economía, generar empleo, dinamizar las pequeñas y medianas industrias. Hay algunas que ya se han cerrado, que se están declarando en quiebra. Tenemos también una crisis en el orden social. Hay un país que se siente derrotado en las elecciones, que se siente excluido, y ojalá que el gobierno, fiel a las declaraciones que ha hecho de reconciliación, de gobernar para todos, sin revanchas, y trabajar por el futuro, se plasme en acciones concretas a partir de un nuevo gabinete y a partir de un nuevo estilo de gobernar. Gracias, Carlos Cordero, por esta información, por el análisis, y quedamos todavía todos expectantes al momento de la posesión del gabinete de Luis Arce Catacora, flamante presidente del país. Continuamos con más.